Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco, que siempre te da más, y estamos transmitiendo para toda la región y para todo el mundo por FM 92.9 la red. Y estamos en comunicación, como fue lo prometido, con el investigador, arqueólogo autodidacta Thierry Jamin. Hola Thierry, buen día. Hola Rubén, ¿cómo estás? No tan autodidacto porque tengo mis diplomas Ah, bien, universitarios. bien. Bueno, diplomado entonces. No, porque aquí en Perú me han hecho muchas polémicas sobre mis títulos a la época de las investigaciones que hemos hecho a Machu Picchu en 2013. Así que quiero que las cosas sean bien claras. Sí, no soy falso arqueólogo, tengo mis diplomas. Buenísimo, buenísimo. Aparte de los diplomas, bueno, lo que importa fundamentalmente es la experiencia, ¿no? Una experiencia Así es. importantísima en el campo de de la investigación y de la arqueología. Bueno, yo creo que una de las cosas más brillantes es el dar a luz y a conocer a la humanidad los seres tridáctilos de Nazca, estas momias que están siendo estudiadas en la Universidad de Perú, ¿no? Así es, fue un gran privilegio de poder trabajar en estas investigaciones en Nazca, tal como en Machu Picchu y en estas investigaciones en busca del Paititi. Tenemos la gran oportunidad aquí en Perú de tener una tierra de milagros arqueológicos y queda mucho por descubrir y es un paraíso para los arqueólogos y los investigadores. Bueno, está esta llamada leyenda, pero con muchísimas pruebas, de esta ciudad mítica de Paititi, donde, bueno, muchísima gente ha perdido la vida buscando Paititi y toda la construcción maravillosa. Y contanos de las pistas que estás encontrando sobre esta ciudad. Bueno, nosotros estamos en estas investigaciones desde hace 22 años y justamente empecé mis estudios universitarios en Francia en la perspectiva de realizar estas investigaciones en Perú en busca de esta famosa ciudad perdida, legendaria. Y hemos realizado más de 20 campañas de investigaciones en el sureste de Perú, en los departamentos de Madre de Dios y de Cusco, en busca de la presencia permanente de los incas en la selva amazónica y en busca de su principal centro de población, que se supone es la ciudad perdida de Paititi. Y por eso hemos creado en 2009 el Instituto Incari, a petición de unos lugareños del departamento de Cusco. En 2009, a partir de 2009, hemos empezado nuestras investigaciones al norte del departamento de Cusco, en las provincias de Calca, Yanatile y La Convención, y nos hemos encontrado en varios valles casi desconocidos y dentro de estos valles hemos encontrado una multitud de sitios arqueológicos increíbles que hemos obviamente registrado con el Ministerio de Cultura año tras año y hasta la hemos registrado más de 30, quizás 40 sitios arqueológicos. Son fortalezas, son centros de producción agrícola, son necrópolis y ciudadelas completas. Casi son Pompeyas amazónicas pobladas por centenas de edificios
y con sus plazoletas, sus callecitas, etcétera. La mayoría no son de cultura inca, sino son más antiguos. Hablamos de las culturas de Lucre, pero también de los Huaris. Y lo más interesante es que todos estos sitios parecen conducir como una cadena hacia el norte del departamento de Cusco. Y a partir del 2010 hemos llegado en la frontera sur del Santuario Nacional de Megantoni, que es una reserva muy rica que tenemos aquí en la convención. Y nos hemos encontrado con nativos matsicancas que nos han hablado de una misteriosa montaña que unos llamaban Yanaorco. Y muchos de ellos nos han hablado de esta montaña y diciéndonos que encima de esta montaña se escondían las ruinas que estábamos buscando. O sea, a veces ellos hablan de las ruinas de Pantiacoya. Pantiacoya es la montaña que cruza los departamentos de Cusco y Madre de Dios. Y otros nos habían hablado del Paititi. Así que a partir del 2010 hemos empezado con mi grupo Incari, José Casafranca, Eduard Valenzuela Gil, Alain Bonnet, etc. Somos una quincena más o menos. Y hemos empezado a realizar investigaciones en busca de esta misteriosa montaña. Y en 2011 hemos realizado una campaña de investigación con autorización del Ministerio de Cultura. También, Rubén, quiero precisar que cada campaña que realizamos está realizado en el marco legal de un proyecto de investigación que presentamos ante las autoridades peruanas del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Ambiente. Estos proyectos están dirigidos por arqueólogos peruanos profesionales que tienen su número de matrícula en el Registro Nacional de Arqueología. Este proyecto tiene un proceso un poco lento de calificación que demora unos meses, digamos, y después de eso, cuando el Ministerio de Cultura declara que cumple con todos los requisitos del reglamento de investigaciones arqueológicas, nos entrega una autorización, una resolución bisministerial o directoral para permitirnos de realizar estas investigaciones. Y entonces realizamos en el campo después dichas investigaciones con un supervisor, un arqueólogo supervisor del Ministerio de Cultura que nos acompaña. Luego redactamos un informe final que entregamos al Ministerio de Cultura con las evidencias arqueológicas que hemos encontrado, cerámicas. La mayoría de los casos se trata solo de fragmentos, pero a nivel histórico y arqueológico queda muy interesante. Y, si no son objetos de metal, etcétera, entregamos todo al Ministerio de Cultura. Y el informe final también es objeto de una calificación, de un estudio, y después de X tiempo, unas semanas o meses, recibimos una resolución del Ministerio de Cultura de aprobación del informe final y de los resultados. Eso es el proceso que siempre hemos respetado. Un procedimiento totalmente científico, como corresponde. Sí, sí, es el protocolo de la arqueología moderna. Cuando, por ejemplo, un gobierno europeo quiere hacer investigaciones en Perú en el marco de un convenio franco-peruano, por ejemplo,
el gobierno francés tiene que respetar todo este protocolo, etcétera. Así que no hay excepción, es la regla y es la regla que aplicamos ¿Vos desde siempre. estás como ciudadano francés, como arqueólogo francés, o estás ya como hace tiempo que vivís en Perú, estás como peruano? Tengo los trámites para mi doble nacionalidad que están en trámites. Y ojalá que a principios del año de 2021 tenga mi doble nacionalidad, pero por el momento estoy con la nacionalidad francesa y mi carnet de residencia porque estoy residente permanente desde hace casi 20 años aquí en Perú. Y Eric, yo leí hace mucho tiempo un libro que se llamaba Las Crónicas de Acacor, que teóricamente estaba redactado por un cacique de una tribu que era Uga Mongulala o algo por el estilo, que sí, hablaba había sido escrita por un alemán que se llama Karl Brügger, que ha sido asesinado en un hotel de Manaus en 1980. Y había encontrado este nativo que tú hablas, que se llamaba Tatun Canara, ¿recuerdas? Y sí, que, sí, y que había hablado a Karl Brügger de este imperio Unga-Mongulala encontraba en Brasil y hablaba de varias ciudades perdidas bueno, había dentro de estas 5 ciudadelas, hablaba de Tiahuanaco y de Acacor. Y y Acaín. sí, Acaim, tienes buenas memorias. Yo he leído las crónicas, las tengo aquí, pero hace años, más de 10 años que he leído esta crónica que está muy interesante, salvo que no sabemos si será cierto o si es solo un mito. Hay muchos aspectos un poco oscuros en esta crónica. Creo que la madre de Tatun Canara era una monja alemana. Si me recuerdo, o había algo así que había venido en Brasil a la época de la Segunda Guerra Mundial o después de la caída de Claro. Tercer Reich y había cosas así. Habían venido con una avanzada de los nazis, creo que durante la Segunda Guerra Mundial, y habían hecho base en alguna parte de Brasil, ahí no me acuerdo yo en dónde era. Y Sí, bueno, hablaba de que lo que hablaba de una red de ciudades subterráneas que estaban interconectadas, ¿no? sí, sí. Y yo lo llevo a cuento porque las cuevas de Ecuador, ¿no? Los tallos. Vos en todo tu derrotero y tus viajes encontraste cosas que puedan llegar a conectar alguna de estas suposiciones o mitologías o testimonios para darle un tanto de veracidad a esto. Bueno, nosotros durante los primeros años que hemos realizado expediciones en el sureste de Perú, nos hemos interesado a un sitio poco extraño que se llama las pirámides de Paratua en Madre de Dios. Son formaciones, pirámides que han sido localizadas por un satélite Landsat en 1975. Y a fines de los 70, avionetas habían sobrevolado la zona para ver de qué se trataba, porque en las fotografías satelitales solo se podía apreciar 2 series de puntos misteriosos y los avionetas han constatado, perdón, que se trataba de formaciones piramidales.
Y entonces, en los años 80, con la guerra civil que había aquí en Perú, con el Sendero Luminoso, no se podía armar expediciones en la zona. Y a partir de los años 90 empezaron las primeras expediciones. Yo realicé varias, 7 expediciones en esta zona y hemos visto que se trata de formaciones naturales, pero el sitio parece muy extraño porque hay mucha energía negativa. Hay como una agresividad en esta zona. Y también al norte de las pirámides hay un pongo o un cañón. Y hemos realizado la exploración también de este cañón y hemos encontrado un túnel en este pongo de más de 10 metros y al fondo como una sala pequeña de 1,20 m redonda. Y a pesar de constatar que estas pirámides parecen natural, no tenemos el sentimiento de entender el sitio. Quizás no hemos formulado las preguntas principales del sitio. Y parece muy extraño este sitio. Y no sé, pero valdría la pena de realizar estudios más profundos en la zona de Paraguay, porque hay una energía, pero una energía muy negativa. Siempre cuando nosotros fuimos, hemos tenido problemas humanos, etcétera. Es un caos geológico y quizás viene del hecho a nivel de los minerales que existen en la zona, pero me parece una zona muy extraña y como te lo repito, valdría la pena de realizar investigaciones más profundas. Además que hemos encontrado un material arqueológico muy rico en la zona de las pirámides y unos objetos que hemos encontrado de cultura inca. Los turistas pueden verlos en el Museo Garcilaso de la Vega en Cusco. Y material de armas, pero también material domésticos que muestran que había una presencia permanente de los incas en la zona de las pirámides. Y no sabemos por qué. Ahora, lo que a mí no deja de llamarme la atención es la cantidad de pirámides. Ahora me vengo a enterar que en cuanto se, se solucione el tema este de la pandemia y se pueda viajar, porque acá en Argentina está bastante complicado el desplazamiento. En la provincia de La Rioja hay una pirámide que dice ser de formación natural, pero uno ve los cortes, ¿no? Y dudo con que sea una formación natural. Y uno va viendo en Bosnia, bueno, en tantos lados que hay pirámides, algunas de ellas sepultadas, algunas formaciones que se ven satelitalmente, que tienen también forma piramidal y que no siempre se puede establecer la antigüedad real de esas estructuras, ¿no? Sí. Y bueno, llama poderosamente la atención que estén diseminadas por todo el mundo cuando se suponía, entre comillas, porque ya la evidencia es tan abrumadora, que no estaban conectados el mundo y parece ser que sí, que estaban mucho más conectados de lo que suponemos, ¿no? Sí, hemos encontrado a partir de la Segunda Guerra Mundial numerosas pirámides en China, por ejemplo, y escuché de hallazgo de pirámides de base triangular y cuyas entradas también eran de forma triangular en los años 2000 en China. Y con sistema de canalización metálico adentro. Y Sí.
cosas muy, muy extrañas que existe en China, pero que debe también existir en otras partes del mundo. Habría pirámides en Antártida y no se sabe si son naturales o si han sido el resultado de la obra de una civilización antigua, pero es cierto que hay formaciones piramidales casi en todas partes del mundo. Debe haber en Siberia y en la Rusia profunda, debe haber, me Sí, imagino, pero sí. son territorios casi virgen de investigaciones arqueológicas porque son zonas poco complicadas de acceso, ¿no? Y bueno, también hablando, volviendo al tema de las ciudades subterráneas, hay diseminadas por todo el mundo ciudades increíbles de muchísima dimensión subterránea que a uno le hace la pregunta, ¿qué pasó en esa época que la gente tenía que vivir bajo tierra, ¿no? Porque seguramente tienen una razón todas ese tipo de ciudades, más allá de la pregunta cómo las hicieron, ¿no? Claro. Está la pregunta de ¿para qué? ¿Por qué en ese sitio? ¿Qué pasaba? ¿Había radiación? ¿Había frío? ¿Por qué estuvieron por ahí? Y se enlaza con lo que decía este escritor que nombramos hace un rato sobre esta red de ciudades que en América también con este túnel que supuestamente nace en Ecuador y sigue por debajo de toda la cordillera, que también de confirmarse eso sería muy llamativo, ¿no? Sí, yo tengo un amigo italiano que se llama Marco Sagni y hace unos años me hablaba de un grupo de italianos que conforman un grupo que se llama Akakor, justamente. Puedes encontrarlos por Google y habían hecho una campaña de exploración a Tiahuanaco en 2008. Creo que su campaña se llamaba Atahualpa 2008 o algo así. Y era una campaña legal con arqueólogos, con las autorizaciones del gobierno boliviano. Y descubrieron en el subsuelo de la Capana, ¿sabes? Es la pirámide principal de Tiahuanaco. Han encontrado un túnel que va de más o menos de 400 metros de profundidad, de largo, y va hacia Pumapunku. Pumapunku es una zona de Tiahuanaco poco alejada de poco más de 1 kilómetro, pero que pertenece al mismo complejo arqueológico. Y se trata de un túnel de 1,10 m de altura, más o menos. Y puedes ver, porque han difundido el video de su GoPro por Google Earth, así que lo encontrarás fácil y vas a ver que los muros han sido tallados de forma casi perfecta y se nota estalactitas. Y una de estas estalactitas miden 26 centímetros. Y sabiendo que un micrón de estalactitas se conforman en un siglo. Si haces la multiplicación, la conclusión es que Tiahuanaco aparece mucho más antiguo que los académicos lo presentan. Y al parecer habría unas redes de túneles en el subsuelo de Tiahuanaco. Y invito a todos los internautas que nos escuchan a buscar Akakor, Tiahuanaco Akakor 2008 y van a ver este video de este grupo de italiano. Y es un túnel que también, Rubén, tiene un sistema de luz,
con un sistema de cristales. Y a un momento el sol penetra dentro de este túnel y con el sistema de los cristales, que son quartz, creo, ilumina todo el interior del, Mira, del túnel. Y otra vez digo, se puede ver este video en YouTube. Y entonces, no es necesario también de precisar que después de esta campaña, las autoridades de Bolivia han cerrado el sector de la Capana y han prohibido a este equipo italiano de perseguir con sus investigaciones, en que debe haber en el subsuelo de Tiahuanaco tesoros arqueológicos, quizás como en Egipto o en Perú, etcétera. bueno, Pumapunku también es un misterio, ¿no? Todo Sí, lo que, esas estructuras que hay ahí que decís, ¿qué era eso? Bueno, hay un montón de teorías sobre lo que era, pero ¿cómo lo hicieron, no? sí, Pumapunco parece como un depósito, un depósito de bloques que los campesinos o no sé qué habrían echado por ahí, pero pertenece al complejo arqueológico de Tiahuanaco. A Tiahuanaco hay bloques que se puede ver bueno, quedan enterrados, pero se ve la parte superior de estos bloques son iguales a los de Pumapunku. Y como lo dices, Pumapunku, ¿cómo lo han hecho con los instrumentos, las herramientas de la época? Parece imposible porque se necesita, bueno, cuando ves los bloques de Pumapunku, tienes la impresión que en el pasado han utilizado tecnología para cortar estos bloques. Sí, sí, Y con los biseles que tiene. sí, hasta que puedes lastimarte si pones tu dedo en un rincón de los bloques, puedes cortarte el dedo. Y porque creo que es diorita o no me recuerdo de qué tipo de roca se trata, pero de una roca muy duro y hasta con las sierras con diamante modernos porque he visto documentales en History Channel que han sido consagrados a este sitio y con con las herramientas modernas queda muy difícil de repetir lo que los antepasados han realizado a Tiahuanaco y a Pumapunku. ¿Cómo lo hicieron? Queda un misterio. La verdad que uno, lo que por ahí sigue siendo inconsistente es el fechado, ¿no? De todas estas estructuras, desde las pirámides de Egipto a todos estos ingenios que están desparramados por todo el mundo. Hay un montón de evidencias que parece ser que no se quieren ver, que nos hablan de una civilización o varias civilizaciones que nos precedieron, pero nos precedieron en muchísimo más tiempo de lo que nosotros suponemos que está el hombre en la Tierra, ¿no? Yo creo que hay evidencias abrumadoras, ¿no? Sí, De cosas que trascienden a veces los millones de años, ¿no? sí, hay muchas evidencias y bueno, a veces los académicos, entre comillas, no quieren ver estas evidencias o si no lo ocultan o si, por no decir, destruyan las evidencias que no corroboran las hipótesis más clásicos. Por ejemplo, para volver a este túnel de Tiahuanaco, si haces la multiplicación para fechar, uh, dar una datación a este túnel, vas a llegar a más de 10.000 años atrás.
26 centímetros, si haces la multiplicación, sabiendo Sí, que sí. un micrón de estalagmitas pide un siglo para formarse. Si haces una multiplicación por 26 centímetros, vamos a llegar a un tiempo muy remoto. Mucho más de 26.000 me parece, ¿eh? Sí, bueno, me han hablado de estalagmitas de 26 centímetros que se puede ver, se puede apreciar en el video que los internautas pueden encontrar en YouTube. Y sin hacer una multiplicación, por lo menos llegamos a un sitio que tiene más de 10.000 años. Si te fijas a las hipótesis más clásicas de los arqueólogos, te van a decir que Tiahuanaco tiene entre unos siglos antes del Cristo hasta el siglo IX de nuestra era. Bueno, Pero acá en Catamarca y creo que en México también encontraron restos de civilizaciones de 43.000 años. Está en estudio todavía, pero estaban hablando en el orden de los 43.000 años que ya tirarían abajo un montón de hipótesis, ¿no? De dónde vino el hombre. Claro, y eh, hay evidencias de presencias arqueológicas en Antártida, por ejemplo. Y así que hay mis amigos de Gaia.com que han consacrado varios documentales sobre estas evidencias que han localizado por imágenes satelitales. Y eso cuestionan, porque eso puede significar que había civilizaciones en Antártida antes de la última época de las glaciaciones. O sea, hablamos de más de 40.000 años. Eso te cambia la historia. Sí, sí, cambia todo. De hecho, aparentemente ahora con algún tipo de deshielo están, según dicen, están apareciendo algunas estructuras en la Sí, Antártida, ¿no? Como decías ah, vos, algunas pirámides, algunas formaciones sí. medio... Igual en Egipto, si te interesas a las pirámides grandes, a la pirámide de Keops, si haces una constatación que tiene más de 2 millones de bloques que pesan cada uno 2 toneladas, etcétera, es muy fácil de darse cuenta que no han podido construir esta pirámide en solo 20 años. O Claro, sea, si no lo han hecho en 20 años, no puede ser la tumba del faraón Keops. O sea, significa que esta pirámide, este edificio, tenía otra función que lo que consideran los arqueólogos modernos. Y lo mismo con el Esfinjo, etcétera, etcétera, donde los arqueólogos habrían encontrado muchas cosas muy interesantes en el subsuelo. sí, sí, incluso en las escritos que se dieron a conocer hay un montón de cosas que vos decís, ¿qué hacía eso en esa época, ¿no? ¿Sí? Así Y que poco a poco creo que las cosas se mueven. a mí me llama poderosamente la atención, también volviendo a América, he visto y he tenido la oportunidad de hablar con gente del Museo Hulrud de México, que tienen un montón de estatuillas de unos seres muy extraños y también tienen representaciones de varios tipos de dinosaurios, ¿no? Y cómo se explica que esta gente haya tenido el conocimiento de cómo hubiera sido de la representación de un dinosaurio, no en huesos, sino de la representación de lo que hubiera sido un dinosaurio caminando por ese lugar. Llama la atención y en consonancia con tu otra investigación de los seres tridáctilos, que hay representaciones de estos seres en todas las culturas
incluso de estos ceros con los ojos alargados que hay, pero también una evidencia abrumadora en todos los países, en todas las culturas, y uno relacionando una cosa con la otra. Vos hablás de este túnel de 1 metro y pico, de 1,60 m de altura, que también estaría en consonancia para que lo usen seres pequeños, ¿no? Sí, sí, bueno, de la iconografía de la zona de Nazca, pero desde el norte de Chile hasta el sur de Lima hay una iconografía que representan estos seres eh, tridáctilos, no hay otra palabra, de tipo reptiliano, además, y eso te da la impresión que pasó algo en la historia de Sudamérica, algo seguramente trascendental entre quizás un contacto, pero un contacto repetido y continuo entre un pueblo de las estrellas y unas civilizaciones terrenales, porque encontramos evidencias de este tipo de iconografía en la cultura Paracas. Paracas es el siglo VIII antes del Cristo. Y encontramos también evidencias en la cultura Nazca, que ha vivido unos siglos después. En realidad, la civilización Paracas no existe, es una civilización proto-Nazca. Y porque los habitantes de Nazca son los descendientes de los Paracas, conforman una misma cultura. Pero hablamos de varios siglos, casi 2000 años de civilización. Y al parecer, bueno, es solo una impresión, una hipótesis, pero han tenido ellos contactos con pueblos extraños, ¿no? Y yo lo que veo, las referencias al inframundo, los hábitos subterráneos aparente de estos seres, y uno empieza a concatenar una cosa con la otra, ¿no? Vos fíjate que hay un montón de culturas que hablan del inframundo, ¿no? También desparramadas por todo el mundo. Y hay estas entradas o estos lugares que aparentemente llevarían quizás a conectarse con este tipo de seres, ¿no? No sé cuál es el propósito. Yo tengo mi hipótesis muy personal, de acuerdo a lo que vengo rescatando de lo que ustedes y de sus investigaciones, es que yo pondría también en el menú que pueden ser una evolución de los saurópodos, ¿no? Que llegaron a evolucionar en este tipo de homínidos bueno, o seres con forma antropomórfica, pero con características reptilianas, ¿no? Porque todas las características que tienen son reptilianas. Sí, era un poco la hipótesis de mi amigo José de la Cruz Río López, el biólogo de Campeche, que ha estudiado eh, estos cuerpos desecados de Nazca y que ha emitido la hipótesis que quizás podría tratarse de los descendientes de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Había un americano, norteamericana, Russell, que había formulado en los 80, 70, 80 esta hipótesis también. Muy interesante. Y en la De zona todas nazca. formas, los ADN no son tan contundentes, ¿no? Porque yo estaba viendo los resultados de ADN y le dan una compatibilidad, pero tampoco tan grande, ¿no? O sea, hay un montón de confluencias genéticas ahí. Exacto. Y en la zona de Nazca hay muchas leyendas locales y testimonios que pretenden que hasta la fecha existen, que quedan vivos en, bueno,
inframundo no es tan mi tema de investigación, por ser sincero, pero muchos hablan de eso, que gente de habitantes de Nazca que habrían visto estos pequeños seres y hasta en los Andes peruanos hablan de los gentiles. Y los gentiles serían seres un poco como duendes, no sé, que podrían vivir en un inframundo, como lo dices tú, y ¿por qué no? Hay tantas cosas increíbles Y ¿por también qué no? si uno lo enlaza, ¿no?, con todas estas ciudades subterráneas que hay desparramadas por el mundo, si uno enlaza que, bueno, esto es lo que se sabe de estos seres, yo tuve la oportunidad de hacerle una nota a César Alejandro Soriano Ríos, de que estuvo en un lugar donde se habían encontrado este tipo de seres y era como que había galerías que se internaban en la montaña y uno puede inferir de ahí o suponer que, bueno, que seguramente ya de hecho hay comprobación de que hay un mundo subterráneo gigante debajo de la corteza terrestre y quizás también pueda estar, si bien hay un montón de insectos y un montón de animales que tienen hábitos subterráneos, quizás podríamos tener este tipo de seres y nos estamos encontrando. Yo digo que el descubrimiento que hicieron ustedes, o el darle a luz a este descubrimiento, que se tornó controvertido, que hace falta, yo creo que estaba viendo el trabajo sobre Blair era la momia esta que encontraba, la fotografía, la diapositiva Sí, y un trabajo científico a raíz de una diapositiva. Yo digo que amerita publicar en alguna revista, hacer un trabajo científico concienzudo de estos seres tridáctilos que están ahí, que hay piezas, que hay ADN y que hay todo. Y yo a veces no me explico cómo todavía no hay una publicación en alguna revista científica donde se ponga en discusión este tema científicamente, ¿no? bueno, yo creo que como ha sido un tema muy polémico, habrá que dar su tiempo al tiempo, como, como se dice, y yo no dudo que un día se harán publicaciones científicas porque los resultados ya los tenemos y bueno, a pesar de la pandemia del COVID, etcétera, la Universidad de Ica, que ahora por el momento no puede avanzar con las investigaciones por el tema de esta pandemia, pero va a continuar, espero, estas investigaciones y llegará a las mismas conclusiones que nosotros. Y los hechos son los hechos. Y entonces no dudo que en el futuro habrá otros equipos de cualquier nacionalidad que se interesará de nuevo a los resultados, etcétera, y que llegará a sus conclusiones y publicará como lo ha hecho José de la Cruz a base de sus diapositivas en el caso de Bear Witness. Yo creo que es un tema tan controversial y que tiene tantas implicaciones nuevas a todos niveles que yo creo que la gente necesita de un poco de tiempo para entender, para aceptar Digerirlo. estos nuevos paradigmas. ¿Sabés lo que me llamó la atención en esto? Bueno, yo estoy muy ligado al mundo de la paleontología porque me dedico a eso. Y cuando comenté el tema que me impactó sobremanera con muchos colegas, incluso invitándolos a que investiguen esto, hubo así como un miedo a hablar del tema. No sentí temor, sentí que la gente sentía temor de profundizar en esto y digo,
hay una statu quo muy firme que es muy difícil de traspasar, pero que creo que es ultra necesario. Creo que estamos en la época también, en este siglo XXI que están haciendo. Debemos de romper con las viejas estructuras y empezar a abrir un poco más la mente y empezar a tener en cuenta, no para creer por creer, sino para hacer un análisis científico concienzudo con todas las posibilidades, sin negaciones de todas estas cosas, ¿no? Porque nos va a cambiar el panorama de una forma increíble, ¿no? En francés, a veces hablamos de un muro de vidrio que hay que romper para cambiar de paradigma. Y creo que hay pocos casos donde se ha hecho tantas investigaciones, tantos análisis ADN, que ha costado un montón de plata para tener respuestas sobre la identificación de este tipo de restos arqueológicos. Y yo creo que y casi todos los laboratorios diferentes a través del mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, también en Sudamérica, en Brasil, han hecho para Incari unos análisis, han llegado a las mismas conclusiones. Así que bueno, yo no conozco muchos ejemplos con tantos análisis. Y ni siquiera en el caso de la pequeña momia Ata que han encontrado al norte de Chile, que el doctor Greer ha realizado en Estados Unidos con la Universidad de Stanford, etcétera, etcétera. No creo que han gastado tanto plata que nosotros con tercer milenio Incari y Gaia para analizar, estudiar los análisis de ADN. Y te recuerdas, querido Rubén, de las conclusiones de Stanford, de los estudios ADN del pequeño Ata, han dicho que era 100% Homo sapiens. Creo que hay un problema, hay un problema. Y dicen que se contradicen en los informes finales de Stanford porque hablan de un feto humano, pero en el mismo informe dicen que habría vivido 8 años. Hay algo que no concorda. Y yo, un Homo sapiens de 8 años, de 14 centímetros, con este aspecto, y también reconoce que es un humano Homo sapiens que tendría 64 anomalías. Creo que anomalías genéticas. Se nota el miedo que tienen de declarar que no es humano, no concorda, Claro, no claro, coincide con la claro. especie humana. Dicen que es Homo sapiens, pero con 64 anomalías genéticas. Y bueno, no tiene... No, no. no tiene Mirá, a así mí que lo que a veces me asombra es decir, con una falange, con una muela, te determinan una especie nueva, ¿no? Y con 6, 7 momias no te pueden determinar una especie, yo digo, es incomprensible, ¿no? Porque decía, hay sí, ADN. Yo estaba viendo todo el trabajo que han hecho y es maravilloso. Y es maravilloso y es prácticamente irrefutable. Después, creo que son más de 10 momias que hemos estudiado. 10. Creo que son 8 o 9 pequeños de tipo reptiliano, más María, más Guaguita. Y así que llegamos Bueno, a el más de tema de 10. María es asombroso también, ¿no? Eh, Sí. Y Esto para un grupo de investigación, pero hay 1500 ramas para que pueden salir de ahí, la motricidad, la dieta, el sistema digestivo. Es, sí. Ajá. Y uh, bueno, es un caso
increíble, lo repito, y voy a aprovechar para señalar que gracias a un editor francés que se llama Les Editions Atlantes, hemos podido publicar hace unas semanas un libro muy completo sobre el caso de Nazca, con la historia tal como al Instituto Inquiri lo hemos vivido, pero también hemos podido publicar a través de este libro 150 fotos, 60 placas de y dentro de estas placas hay Josefa, o sea, la última que ha recuperado la única, y tenemos más de 100 páginas de resultados de análisis de los laboratorios. Así que la gente que quiere tener un documento completo sobre el caso, le aconsejo, no es porque soy el autor, pero le aconsejo de comprarse este libro porque es muy, se llama, bueno, en francés, El caso de las momias no humanas de Nazca. Y ¿Está solamente en francés o...? por el momento solo en francés, pero espero que saldrá en castellano y en inglés en el transcurso de 2021. Pero muchas fotos de calidad y los resultados, los documentos de análisis que están en castellano, en inglés, etcétera. Y mi amigo Robert Salas, el ex comandante de el ejército de Estados Unidos, ha escrito el prefacio del libro y también ha tenido una experiencia, un experimento muy, muy interesante sobre el tema de, bueno, de los ovni y de las abducciones. Ah, mirá. Sí. Bueno, vamos a conseguir el libro. Repetime el nombre de vuelta para que la gente escuche. Les momies non humaines, l'affaire des momies non humaines de Nazca. De no humanas de Nazca y se puede conseguir por Amazon, por ejemplo. Te hago la última pregunta. En todos estos viajes que hiciste, seguramente habrás encontrado algún objeto anómalo o algo que te llamó a curiosidad, más allá de las momias que son todo, que es todo curiosidad. ¿Encontraste algo, cosas extrañas o cosas que no coinciden con las épocas? Bueno, sin entrar en los detalles, en el marco de nuestras investigaciones en busca del Paititi, hemos encontrado cosas muy, muy extrañas. Hemos llegado a un sitio que está ubicado al norte del departamento de Cusco, donde lo más probable se esconde el Paititi. Es lo que nos dicen los nativos, Machiganga y otros, y desde estos últimos años estamos enfocados en la oficialización del hallazgo del Paititi. Quisiéramos oficializar el hallazgo de este sitio para 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú. Lamentablemente encontramos muchos obstáculos de parte de un funcionario que no te voy a nombrar, responsable del santuario de Megantoni, que nos pone muchas trabas y tiene un comportamiento muy sospechoso. Y tenemos las pruebas que el sitio ha sido visitado de forma repetidas y de forma reciente. Tenemos las pruebas que hemos comunicado al Ministerio de Ambiente hasta el presidente de la República. Hemos hecho una operación media secreta con la policía hace unos meses en helicóptero. Tampoco no puedo hablar mucho de este asunto, pero hemos encontrado algo de muy extraño en la zona y yo creo que podría quizás tener una relación con cosas que no coinciden con la cultura inca o pre-inca. Y espero que vamos a poder comunicar sobre el tema en los meses que vienen.
Bueno, Thierry, un inmenso placer y muy agradecido por esta charla. En algún momento te voy a molestar nuevamente para seguir Siempre. contando esto. Espero que, bueno, todos nuestros oyentes se interesen en tu libro, que es muy, muy interesante. Yo digo, ojalá que nosotros siempre estamos tratando de difundir esta investigación porque me parece uno de los hallazgos más importantes de este siglo y del siglo pasado, ¿no? Me parece que casi de todos los tiempos. Así que muchísimas gracias por estar, Thierry. Muchísimas gracias a ti, Rubén. El placer es compartido y siempre es un gustazo de poder charlar contigo y quedo a tu servicio para nueva discusión, nueva charla Ahí contigo. nos vas a contar más cosas, vas a alargar un poquitito más. Ok, es un dicho. Hasta luego. Hasta muy pronto, amigo. Chao, chao. Cuídate. Bueno, impresionante la